nuevas generaciones vienen con otros chips diferentes. Sabemos que la banca ha sido afectada en cuanto a su industria y criticada en cuanto a su gestión. Tecnología totalmente nueva, un habilitante totalmente nuevo, una solución que nos ayudó a apalancar todo el crecimiento que tuvimos brutal. Bienvenidos todos a este quinto episodio de Empresas y Empresarios. Ya 5 episodios en donde hemos hablado de varios temas, desde desarrollo organizacional, blockchain, marketing, inteligencia artificial. Y hoy tenemos un episodio muy especial porque contamos con la presencia del vicepresidente de Banco Internacional de Operaciones y Tecnología. Guillermo Moreano nos acompañará en una charla en donde les puedo decir que, como siempre, aprendí muchísimo y que tenemos unas joyas, unas perlas que conversamos y que seguramente ustedes también van a disfrutar. Este episodio es para todos quienes están interesados en tecnología, en banca y también pues justamente en transformación digital. Entonces, acompáñenme. Guillermo, de verdad te agradezco mucho por aceptar la invitación y bienvenido al programa. Un gusto, Mateo, poder compartir contigo algunas experiencias en esta trayectoria. Te agradezco, Guillermo, y también contarles que hoy estamos justo en tu casa, en Banco Internacional. Nos han permitido grabar el episodio aquí, unas oficinas increíbles, así que también agradecerte por ese dato. Por favor, no faltaba más y espero que el cafecito esté a tu gusto. 10 de 10, hermano. Qué bueno. Oye, y me gustaría empezar preguntándote un poco sobre tu trayectoria personal. ¿Cómo iniciaste en el mundo de la banca? ¿Cómo fue tu experiencia al iniciar en Banco Internacional? ¿Cómo llegaste a ser vicepresidente hoy? Bueno, es una trayectoria larga, ya son más de 25 años, más de 28, casi 28 años en la banca en el Ecuador. Sí, yo de profesión soy ingeniero industrial, especializado en metalmecánica, estudié en Alemania, estuve allá trabajando en la Volkswagen y cuando regresé acá a Ecuador, regresé a esa industria, a la Omnibus BB en esa época, a construir carros, ¿sí? A ensamblar. Pero faltaba un valor agregado dentro de la profesión, que era el tema de las finanzas, la economía, que siempre me interesó y por eso ingresé a trabajar en un banco bajo una tendencia que había en ese momento, que era la ingeniería de procesos. Entonces se hicieron las famosas áreas de procesos dentro de los bancos, revisando que la banca no tenía procesos establecidos. Uh-huh. Era un tema más de transición de cómo se hacen las cosas versus la formalización de un proceso como se lo tenía en la industria, en donde tienes procesos claramente definidos, controles de calidad, indicadores, etcétera, que se lo hace en la industria. Y eso trasladarlo al mundo de servicio, como es la banca, como es los seguros, era un reto. Y se armó estas áreas de ingeniería de procesos en donde estuvimos ahí. Y así comenzó la trayectoria en la banca, primero por el lado de procesos, después por el lado operativo, y al final ha sido una trayectoria en 5 bancos que he estado, que he tenido la suerte de estar. Okay, increíble. Y terminar como el responsable de las áreas de operaciones, tecnología y procesos en la banca. Puntualmente en Banco Internacional, ¿cuánto tiempo estás aquí? Voy 13 años en el Banco Internacional. Ha sido una época muy, muy interesante, muy demandante, muy desafiante y muy chévere, evidentemente. ¿Y empezaste igual en la vicepresidencia? Sí. O sea, vas 13 años de vicepresidente. Sí, un poquito antes también, antes de entrar al banco estuve en Produbanco también, ya con ese cargo, y vine para acá a seguir trabajando en lo mismo. Muy especializado en este nicho, como te digo, de operaciones, procesos y tecnología dentro de la banca desde que entré a este sector. Una trayectoria admirable. Y me gustaría preguntarte, si tuvieras que definir en una frase tu propósito profesional, ¿por qué te levantas todos los días y trabajas tan duro? ¿Cuál sería? Lo primero que se me viene a la mente realmente cuando me preguntan eso es garantizar la operativa. O sea, creo que dentro de esta responsabilidad que tienes en operaciones y tecnología, y ahora mucho más, tal vez con todo el tema de redes sociales, tienes un altísimo grado de desafío que tienes que garantizar la operativa del banco. Oye, si es que el banco fallase por cualquier tema tecnológico en menos de, voy a exagerar, 15 segundos, 20 segundos, 30 segundos, ya tienes un tweet, ya tienes un cast, ya tienes lo que fuera, un comentario en cualquier red social diciendo algo pasa, sí, con el servicio.
Eso se ha vuelto muy, muy demandante y creo que el garantizar la operativa y que siempre podamos contar con un servicio de calidad a tiempo oportuno es un reto importante. Y ese reto es el que le he traído durante toda la vida asumiendo esa responsabilidad de mantener esa operativa. Han pasado muchas cosas los últimos años, más rápido, más dinámico, pero siempre ha habido un tema de innovación que es apasionante, siempre estar viendo las nuevas tecnologías, las formas de hacer las cosas. Y por último te diría que eso ya es un parte de esa ingeniería industrial, es ver las eficiencias, cómo se pueden lograr las eficiencias, cómo están los procesos, cómo está la tecnología, cómo están las estructuras y buscar esas eficiencias para siempre tener un equipo óptimo. ¿Tú dirías que justamente haber iniciado con esta ingeniería de procesos te ha permitido implementar tecnología de una manera mucho más óptima? Sí, por supuesto. 100%. Por supuesto, por supuesto. Porque es un gran habilitante, ¿no? Uh-huh. Ahí tienes 2 habilitantes o tienes 3 factores claros que juegan ese rol. Tienes las personas, tienes la tecnología y tienes los procesos. Evidentemente, de los 3 podemos conversar que cada uno tiene su valor agregado específico, pero en este rol que tú mencionas, Mateo, evidentemente los procesos apalancados en tecnología son los que te llevan justamente a esa eficiencia, esa calidad, a esa seguridad, a esa estabilidad, etcétera. Es correcto, Ahí está. Totalmente. Y sabes que justo esos son los 3 ejes de lo que se conoce, que le llaman como transformación digital. Uh-huh. Un término que quizás es muy genérico y general, pero que se lo usa muy comúnmente. Y aquí me gustaría preguntarte si consideras que hay un momento o una cadena de momentos que hayan catalizado esta transformación digital en el banco. Que tú tengas... Por supuesto. No muchas personas utilizan esa palabra y me parece fenomenal que utilice esa palabra catalizado. El catalizador, que es, como yo lo he comentado, el catalizador de esto definitivamente, desde mi perspectiva, es del COVID, es la pandemia. Nosotros todos sabíamos que teníamos que ir en un momento de transición hacia una banca más open, hacia una banca más abierta, hacia una banca más digital, evidentemente, y entendiendo por digital más automatizada, con mayor tecnología, más eficiente. Pero esa época de haber pasado el confinamiento en donde ya no podíamos salir nosotros a los bancos, no podíamos transar, no teníamos efectivo incluso, fue un catalizador importantísimo en el tema de la banca. Creo que eso aceleró de una forma brutal definitivamente cómo teníamos que abordar ese desafío, desde el tema del teletrabajo, desde el tema interno como funcionarios del banco, en donde de un momento a otro tú tienes que armar todos los procesos operativos y todos los procesos internos del banco desde una manera externa, ya no todo el mundo en el banco, con las redes del banco, con las seguridades del banco, sino desde la casa, implementar modelos de trabajo que tienen que llevarte a implementar controles que te permitan garantizar que las gestiones que se están haciendo ya externas, esa cultura era todo que esté interno, externo en la casa, se garantice. Y por el lado tecnológico, abrirte. Y hay una palabra, desde mi perspectiva, clave en todo ese ejercicio, que es integración. Es cómo el banco puede integrar las diferentes soluciones para que pueda seguir operando eficientemente. No, y teniendo en cuenta que también todo esto fue en cuestión de meses. En nada. Tuvimos que reaccionar. Y bueno, entiendo que también hubieron varios proyectos en los cuales tú lideraste a nivel de tecnología que se tuvieron que activar o que planificar. Sí. No sé si nos puedes contar quizás 1 o 2 de los más importantes. A ver, sin entrar en detalles, creo que lo importante es tener un visionamiento, tener una estrategia. Yo creo que el COVID a todos nos cayó por sorpresa, evidentemente, pero a unos puede habernos golpeado más que a otros. Y nosotros tuvimos la suerte, te diría yo, porque nadie sabía que el COVID iba a venir. Claro. Tuvimos la suerte de que nos cogió en la ola arriba. Sí, no nos revolcó, nos cogió en la ola arriba. Bueno. ¿Qué significa? Habíamos sembrado varios proyectos, estábamos trabajando en varios proyectos, habían nacido nuevos proyectos, y uno de ellos, por ejemplo, la banca móvil en el banco, que recién se estaba saliendo a producción, estaba con meses de producción. O sea, cuando llegó el COVID todavía no había la... Y había, móvil, pero ya estaba con pocos meses en producción. Okay. Entonces, eso fue una tecnología totalmente nueva, un habilitante totalmente nuevo, una solución que nos ayudó a apalancar todo el crecimiento que tuvimos brutal de un momento a otro en la banca móvil. En la banca móvil no se percibía como una herramienta tan importante que ahora
el tema de mobile first, ya ahora Sí. todo es mobile, pero fue en todas las industrias que fue esa afectación definitivamente, creo yo, ese impacto, ese efecto colateral, si es que quieres tú, por parte del COVID, de llevarte a esa banca móvil de una manera muchísimo más agresiva o al uso del móvil como herramienta de trabajo, como dispositivo de trabajo muchísimo más rápido. Me imagino que la adquisición de usuarios justamente fue rápida y la adopción del app Totalmente. también. Totalmente. Yo, como experiencia personal, soy usuario y una excelente app. La verdad, pude hacer el onboarding de mi cuenta y todo de una manera muy, muy buena y automatizada. Ahora hemos hablado de las cosas positivas y todo lo bueno que se ha generado por este catalizador de la transformación y de la automatización. Te pregunto, Guillermo, ¿qué errores, en cambio, crees que hay que se cometen en otras instituciones financieras o aquí mismo que aún falta pulir para adoptar mejor la tecnología en la transformación digital? Muy buena pregunta. No todo es color de rosas, definitivamente. ¿Sí? Hay muchos quebrantos en los proyectos, en los procesos. Hay muchos imponderables que vienen y creo que, bueno, uno de los temas más relevantes es saber cómo abordarlos y saber cómo administrar esos problemas. Uh-huh. Tú me decías y me preguntabas cuál es un propósito. Uno de los propósitos también es buscar soluciones. Uh-huh. ¿Sí? Preguntarse el cómo sí y no el por qué no. Es algo que lo comentamos incluso aquí a la interna del banco. Esos errores están... Creo que uno de los mayores es no prever, no estar listo, no visionar, ¿sí? Estar listo y saber y estar consciente de que ahora hay una transición muy rápida. El dinamismo que existe. Yo siempre digo, la tecnología es un ente vivo, un sistema es un ente vivo. No se puede esperar que los sistemas sean estáticos, ¿sí? Todos los días hay que dar mantenimiento, hay que cuidar desde esa perspectiva. Y segundo, hay que ver qué viene a futuro, cómo podemos nosotros hacer las cosas con mayor eficiencia, apalancándonos en mejores tecnologías, buscando, por ejemplo, en la nube un tema de elasticidad, un tema de escalabilidad, un tema de seguridad. Otro factor importantísimo aquí es el tema de seguridad. Hemos cometido varios errores de que no hemos tenido en cuenta el ámbito de la seguridad de la manera tan formal como debemos abordarlo. Y asusta un poco de lo que está pasando. Ahora que ya hablaremos después, me imagino yo, porque es un tema típico que sale en toda conversación, que es el tema de la inteligencia artificial. Ya te puedes dar cuenta, oye, que los chicos malos están yendo... Sí. A la misma velocidad o tal vez más rápido y de pronto están hasta más organizados o mejor organizados que los chicos buenos en el tema de seguridad. Entonces, resumiendo tu pregunta, creo que uno de los errores es no ver todas las aristas, ¿sí? Y poderse confiar en cuanto a la estabilidad o el desempeño de una plataforma y no considerar que esto es un tema que todos los días hay que darle mantenimiento, hay que darle seguimiento y hay que estar visionando hacia dónde debemos ir. Totalmente. Yo me quedo con visionar y estar siempre, digamos, a la vanguardia. Sí. Y ya que topaste el tema de nube, si es que es factible preguntar más o menos en qué nube está Banco Internacional, con qué nube les gusta trabajar, quizás incluso en gusto personal, Encantado. ¿Qué nube te gusta? A ver, todas las nubes son buenas. Las nubes tienen diferentes fortalezas, dependiendo del proveedor. Por preferencia no te voy a decir ninguna porque trabajamos con varias de ellas. Genial. Yo creo que más bien el reto es ser multicloud, ¿sí? El reto está en buscar cuáles son las fortalezas de cada una de las nubes, de cada uno de los proveedores, y tener tu arquitectura o definir tu arquitectura de acuerdo a las ventajas que puedas y a las fortalezas que puedas aprovechar. Entonces, decirte la una o la otra sería mentira. Todas son buenas, tienen sus Cada bondades. una tiene su fortaleza y todas son fuertes dependiendo de sus campos de acción. Más bien el reto es buscar y diagramar esa arquitectura para que puedas aprovechar de esas en las necesidades que tú tengas. Yo te diría que ese es el gran reto. El otro es, evidentemente, tener ya como visionamiento que la nube es un ámbito de trabajo que se viene, que está, no es que se viene, que está.
que tenemos que comenzar a administrarlo de una forma muy diferente. Si puedo hacer un símil, hoy por hoy tenías tu data center que está en tu casa, que sabes que lo puedes ver, sabes que lo puedes tocar, que sabes que puede estar ahí. Y el día de mañana es administrar algo que no sabes en dónde está, porque es intangible. La nube está ahí. Sabes cuál es el proveedor, etcétera, etcétera. Pero hay otra arquitectura. Hay una arquitectura en donde no están los fierros a la vista, si quieres. Es un cambio de paradigma, ¿no? Totalmente. Es un cambio de funciones, es un cambio de metodología, es un cambio de manera de hacer las cosas, es un cambio incluso en la forma de valorar y cuantificar y monetizar los servicios tecnológicos. Correcto. La nube te permite monetizar y saber exactamente o con mayor exactitud cuánto te cuesta. El tema de comunicaciones es un factor importantísimo. Tú puedes saber que los servicios en la nube ya puedes contratarlos por minutos, por segundos, por capacidades que tú requieres. Entonces, es un tema de una nueva forma de hacer las cosas y que ahora tienes una dualidad, porque tienes que mantener los legacies, que se pueden decir, mantener las estructuras anteriores y ver lo nuevo y buscar una forma de ir transicionando hacia ese mundo, porque ese mundo definitivamente es más eficiente. Ahora, no todo se justifica ir a la nube, definitivamente. Claro. Tienes que hacer un análisis y tienes que cuantificar, pero sí hay que ir allá desde una perspectiva de modernización tecnológica. Y las migraciones suelen ser un poco complejas, ¿no? Un tanto dolorosas a veces. Hemos manejado... Tengo el gusto de haber personalmente manejado varias migraciones, ¿sí? Desde cores bancarios. Wow. Plataformas importantes, las plataformas de canales que conversábamos hace un momento tú con la misma banca móvil que lo comentaste. Sí, y las migraciones son un reto importantísimo, pero para mí la clave de la migración al final son las pruebas que tengas que hacer para garantizar que todo está fluyendo bien, que todo ese ecosistema que vas a migrar, todos los componentes están bien estructurados. No cansarte de hacer las pruebas y seguro que será un éxito la migración. Increíble, muy buenos tips. Esto me parece que solo te lo da la experiencia, porque al llevar estos proyectos tan grandes es en donde se aprende realmente. Evidentemente, Mateo, ahí simplemente te iba a decir, la experiencia de todos los años trabajados y ser un mismo nicho y ver todas las variables te da ese conocimiento. Sí. Correcto. Y mira, Guillermo, me gustaría hacerte una consulta sobre cómo se construye una cultura organizacional en el área de tecnología. ¿Cómo llega al cubículo, a la oficina de cada uno la cultura de la empresa, entendiendo que son todos perfiles técnicos? ¿Cómo llega a la cultura? A ver, yo creo que la cultura organizacional no es un tema puntual de un área específica. ¿Sí? La cultura organizacional es un tema transversal a absolutamente toda la organización. El tema de la misión, de la visión, de los valores que nos llevan a nosotros como pilares en cuanto a la organización o el mismo propósito que tiene la organización es un tema transversal a la organización, no es un tema cultural de una área específica. Unos tendrán unas responsabilidades, otros otras responsabilidades. Tú tienes que tener claro, evidentemente, cuál es el propósito del banco, cuál es el plan estratégico del banco, cómo cada área genera valor para la consecución de ese plan estratégico, para la consecución de ese proceso, de ese propósito que tenemos. Entonces, yo te diría que no es particular del área primero. Ahora, ¿cómo estamos dentro del área de tecnología? Evidentemente, dentro del área de tecnología tenemos nuestra visión, tenemos nuestro propósito interno incluso, tenemos nuestras metas, tenemos nuestros objetivos y todos estamos alineados a que nuestra gestión es en aras de poder cumplir con el plan estratégico del negocio. Perfecto. Y nosotros somos ese gran habilitante, somos ese gran, a mí no me gusta decir mucho, es el que apoya, sino es el que acompaña. ¿Sí? Somos el acompañante para poder llegar a esa consecución exitosa de esos planes de negocio y comerciales que existan. Excelente, son el brazo que acompaña. Un brazo habilitante, así es. Y justo hablando ya del tema que tú mencionaste hace un ratito, la inteligencia artificial, ¿en qué áreas del banco pues están ya implementando alguna solución de IA, algo de inteligencia artificial? A ver, hay muchas cosas de inteligencia artificial. Hoy todo el mundo habla, como se hablaba de la reingeniería de procesos, se habla de la transformación digital. En su época del blockchain. Son slogans que se pueden utilizar y a la final dicen mucho y no dicen nada.
En tema de la inteligencia artificial, yo creo que el banco o sea, es una realidad. O sea, al rato que utilizas hoy por hoy Copilot, Gemini o lo que fuere, o ChatGPT, es un tema que está ahí. Sí. Y más bien ahora tenemos que, desde una perspectiva del banco, con la responsabilidad que nosotros tenemos, entendiendo que uno de los activos más importantes que tiene el banco, en este caso, o la banca, es la información, la data. Uno de los temas más relevantes que tenemos que ahora precautelar es justamente la data. Y ver que la inteligencia artificial sea utilizada de una manera adecuada y con las seguridades necesarias para que esa data se mantenga segura. Un tema. Segundo, tenemos que comenzar a controlar un poco, Mateo, porque puede haber un montón de iniciativas, pero tenemos que darle un gobierno, y creo que más bien el banco ahorita ha tomado la decisión correcta de definir un gobierno, de definir cómo vamos a comernos este toro, como yo le digo, cómo vamos a ir hacia el taca-taca. Es otra, el taca-taca simula el teclado y los fierros. Ir en esa gestión. Entonces, como iniciativas específicas, te podría decir que tenemos varias aplicaciones. Por ejemplo, una que acabamos de instalar el año pasado, que es un motor muy robusto en cuanto al manejo de la data, ¿sí? Se maneja el concepto de Data Fabric, desde el minería de datos hasta la estructura del dato y después toda la analítica de la data, la explotación de la data. Y esta herramienta también tiene, como tú conoces, hay varias funcionalidades de la inteligencia artificial. Hay aplicaciones que hoy por hoy ya tienen la funcionalidad de la inteligencia artificial embebida en esa solución. Es una forma de abordar, es una forma de Copilot dentro de Microsoft. No estoy haciendo propaganda, pero evidentemente es una herramienta que está ahí. Sí. Son las herramientas que tienes dentro de la suite de Microsoft en este caso, y utilizas evidentemente Copilot ahí. Hay otros proyectos que podrías hacer, hay otras soluciones que tú puedes comprar. Mucho se habla de chatbots que ya están con inteligencia artificial. Pero un tema que hay que tomar mucho en cuenta ahora dentro de ese gobierno, Mateo, es el tema de ética. Los desafíos éticos, ¿no? De la IA. Y tú me dirás, ¿de dónde viene la ética? Bueno, imagínate el día de mañana que si es que tenemos una solución de inteligencia artificial que contacta a nuestros clientes y no utiliza sus parámetros de éticas o de valores que nosotros tenemos y puede dar respuestas inadecuadas en un segmento, a un segmento específico. A un cliente le pregunta, dime cómo es la mejor forma de poder hacer, no sé, alguna cosa indebida. ¿Sí? Ahí viene el tema de la ética. En esta semana leía que había una empresa que estaba demandando justamente a una herramienta de inteligencia artificial cerca de $250 millones porque había sugerido al cliente hacer algo que no debería haber hecho. Qué ¿sí? loco. Entonces da la vuelta y le dice, oye, te demando. ¿Y ahí de quién es la culpa, no? ¿Del proveedor del modelo, de la empresa que lo evidentemente habilita? Va a estar ahí, evidentemente va a estar ahí. En el modelo que tú definas. O sea, si es que yo el día de mañana, o nosotros tenemos el día de mañana un chatbot, que el chatbot te va a decir cómo armar una bomba Molotov, que todos sabemos que ya hay un tema de ética de por medio, claro. Está ese desafío muy grande. Y eso es algo que justamente ayer hablaba con un funcionario del área de personas y cultura, que hablábamos sobre la ética. Y no hablamos de la ética actual, con los funcionarios actuales y la tecnología actual que tú tienes, sino el día de mañana estamos viendo que van a haber empleados agénticos. O sea, empleados que van a sustituir a las personas que van a poder estar haciendo ese trabajo. Oye, si es que nosotros no definimos bien el modelo, Mateo, ahí hay un tema de ética que sí tenemos que preocuparnos, que tiene que garantizar que si es que vamos a ese mundo de empleados agénticos, oye, las cosas tienen que ser hechas por la derecha, evidentemente. Total, y sabes que justo hay un caso de una empresa farmacéutica americana que pasó el control del área de tecnología al área de recursos humanos, unificó, porque ahora el área de recursos humanos tiene agentes, tiene trabajadores agénticos y tiene que estar dentro del área de recursos humanos porque tiene los procesos de seres humanos encima. No me acuerdo el nombre de la empresa, pero es una farmacéutica internacional.
sabes que en secuencia de lo que me dijiste de Data Fabric, yo desde mi desconocimiento quería preguntarte, ¿cuál es la diferencia entre un Data Fabric y un Data Warehouse o un Data Lake? A ver, ¿cómo funcionan? El Data Fabric te mantiene o aglutina diferentes responsabilidades, diferentes campos de acción de la data. ¿Sí? Okay. La Data Fabric, creo que uno de los valores más importantes de este concepto de Data Fabric, porque no es solamente es una herramienta, sino es un concepto de Data Fabric, comienza por el gobierno de la data. Okay. ¿Sí? Le das un gobierno a la data, le das una estructura a la data, le das una responsabilidad a la data, le das una calidad a la data, le das un tracking de en dónde está esa data, le das una vigencia a esa data, das permisos a actuar o a acceder a esa data específica, garantizas que esa data sea viable, confiable, etc. Entonces, comienzas desde una perspectiva de no simplemente buscar data para poder procesarla y sacar algún resultado, sino te garantiza que desde su nacimiento de la data sale con una data calificada, certificada, segura, idónea, etc. Entonces, es un concepto de Data Fabric. Okay, es un concepto que comienza por ahí. Después de tener clara dónde está la data, bueno, ya garantizas los procesos de extracción de la data y comienzas a administrar, a gestionar, a gerenciar la data, a gobernar la data. ¿Sí? Sabes quién puede utilizar, para qué puede utilizar, por cuánto tiempo puede utilizar, qué información puedes o no debes o no tienes. Extraer data externa también, tienes que garantizar las fuentes de información externa. Y después tienes un concepto ya de generación, de explotación, si es que quieres, de la data, de poder analizar esa data para volver la información y que eso genere valor. Entonces, es un concepto más completo el tema de Data Fabric, que no solamente es un Data Warehouse que puede ser una base de datos. Funciona dentro del concepto macro de Data Fabric, el tener un Data Warehouse. Por supuesto. Entendí. Por supuesto, un Data Lake. Interesante. Muchas gracias. No había conocido este concepto. Y una pregunta sobre el talento. ¿Qué tipo de talento están buscando o formando para que justamente lidere proyectos de inteligencia artificial? ¿Y cómo ves ese panorama? No es solamente la inteligencia artificial, Mateo. Como te digo, esto es un ente vivo. Es un animalito que está ahí, que tienes que administrarlo y tienes que gerenciarlo día a día. ¿Sí? Y está cambiando todos los días. El tema de los recursos es un tema fundamental que tiene que ir de la mano con las necesidades que vayas viendo. La tecnología varía todos los días y el conocimiento y la ciencia varía todos los días. Y ahora vemos una cantidad de perfiles que se están masificando, multiplicando, de cosas ya incluso súper especialistas de lo que requieres. Hay metodologías que te llevan a implementar un tipo de recursos, hay tecnología que te lleva a implementar un tipo de recursos. Yo creo que ahí la gestión de personas y cultura en este caso es muy importante en cuanto a definir esos perfiles, en cuanto a ir visionando qué perfiles requieres para poder hacer los diferentes procesos o porque implementas nuevas tecnologías o nuevas metodologías también. Y eso es un trabajo constante de ir actualizando a través de un upskilling, a través de un reskilling de las personas e ir creciendo con tu personal, por un lado. Y por otro lado, bueno, lo que ya vemos, ¿no? Las nuevas generaciones vienen con otros chips diferentes, ven las formas de cosas diferentes. Estábamos hablando de un proveedor que a mí me gusta mucho en cuanto a la forma de pensar y lo disruptivo que es en la forma de pensar las cosas, en donde ya ves que hay otros chips, otras formas de hacer las cosas y tienes que comenzar a pensar en esos escenarios diversos. Es como en Spider-Man, tú tienes los diferentes universos que vas abriendo. Ya tienes que comenzar a ver esos diferentes universos en paralelo y poder ver qué es lo que va a pasar y poder, vuelvo a recalcar, visionar hacia dónde tienes que ir. Exacto, Mateo. Y en cuanto a Ecuador, ¿crees que nos hacen falta ingenieros especializados? ¿Crees que hace falta talento a nivel de analítica, de data science, data engineering? ¿Cómo ves esa demanda corporativa y la oferta académica? ¿Crees que hace match actualmente? Es una muy buena pregunta y yo te diría que siempre falta. Ok. Sí, que siempre falta. Yo te diría, no te puedes sentar y decir, sabes que estamos cómodos con lo que tenemos. Siempre van a haber desafíos, justamente por las nuevas tecnologías, que es un tema tan cambiante. Siempre vas a necesitar recursos.
Hay recursos buenos que se van, hay una fuga evidentemente de recursos que se van. La banca ahora está volviendo porque han pasado una serie de años que sabemos que la banca ha sido afectada en cuanto a su industria y criticada en cuanto a su gestión. Yo creo que ahora la banca va nuevamente retomando esa posición importante que tiene en la evolución del país, ¿sí? Que totalmente es parte de nuestro propósito incluso. Y en esa evolución necesitas esos recursos, Mateo. Necesitas esos recursos que vayan con esa transición que está viendo, con ese dinamismo que está viendo. Entonces, van a hacer falta recursos, las capacidades son limitadas siempre, no son ilimitadas, los conocimientos también van en esa línea de que hoy por hoy tienes que ir trabajando en forma continua y hay que tener una buena estrategia. Súper buen dato de que hay trabajo en tecnología y hay que estudiar, sí, hay que prepararse y nunca dejar de aprender, como dice Platzi. Sí, totalmente. Y rescatando una palabrita que mencionaste en el inicio de la entrevista sobre la integración, me gustaría hacerte una pregunta. ¿Cómo ves la interoperabilidad, la integración entre banca y fintech, que es justamente algo que está surgiendo bastante en Ecuador? La interoperabilidad es fundamental. Uh-huh. Es fundamental. Yo creo que mantener círculos cerrados en donde antes había mucho proteccionismo en cuanto a qué tenemos nosotros, las herramientas que tenemos, hablando de las diferentes industrias, incluso no solamente en la banca, yo creo que eso ya deja de ser evidentemente una estrategia. La estrategia ahora es integración y dentro de esa integración está la interoperabilidad inmersa. Es todos contra todos en el buen sentido, sí, en el buen sentido. Es que todos tenemos que transar, tenemos que conectarnos. Una estrategia para Open Banking, por ejemplo, es la integración. Ahora tienes una serie de fintechs que ahora más bien la estrategia es ver cuál es el mejor partner con el cual tú te puedes unir para que te brinde ese servicio. Y ahí viene el tema de integración como un valor muy importante dentro de la estrategia que tú definas. Las estructuras que tienes que tener para la integración, APIs podemos decir, que también es una palabra que está de moda, que te permite integrar otras soluciones, otras aplicaciones. Y tienes una variedad enorme de fintechs que están pensando en otras cosas, están siendo disruptivas en el negocio financiero. Y ahí tienes que ver ahora, nosotros ya está claro que no podemos hacer absolutamente de todo como era la banca antes y tenemos que buscar esos jugadores importantes que nos permitan a nosotros poder apalancarnos y obtener esas fortalezas que de una manera conjunta y no solamente interna en el banco. Súper interesante porque usualmente he escuchado unos comentarios de que la banca no está abierta tanto a la fintech, pero tú me dices todo lo contrario. O sea, personalmente yo creo que más bien el nombre del juego ahora es cómo conformo el equipo de la manera más eficiente y no solamente pensar como un ente específico, sino cómo me integro con esos solucionadores. Un integrador de un procesador de una tarjeta de crédito, un integrador de crédito, un integrador de scoring, un integrador de cobranzas, muchos integradores de información, de data, muchos integradores de los cuales tú tienes que comenzar a jugar esas partes y poder cogerlas dentro de los bancos. ¿Crees que las fintech sí ayudan a bancarizar a muchas personas que quizás el banco no llega? Por supuesto. Las fintechs han venido desde una perspectiva disruptiva, no en el mundo ecuatoriano, sino a nivel del mundo, en donde se han visto y han presionado a la banca, ¿sí? Han presionado a la banca a que nosotros veamos desde una perspectiva de una amenaza que después se puede volver una fortaleza, ¿sí? O una oportunidad que nosotros tenemos que ver y debemos ver en dónde podemos apalancarnos. Entonces, yo creo que las fintechs son un habilitante nuevamente, incluso tecnológico, fintech tecnológico, en donde tenemos que saber con quién tenemos que unirnos para poder tener esas fortalezas y poder abordar esos modelos de negocio que pueden estar ofertando. Súper interesante. Y como dato, el año pasado, del 100% de capital levantado de Venture Capital, el 70% fue para fintechs. Entonces, en Ecuador hay bastante movimiento en ese sector. Sí, ¿no? sí. Nosotros hemos tenido la suerte, te digo yo, acá en el banco de tener
algunas fintechs que han estado justamente, que han sido exitosas en ese levantamiento de venture capital. O sea, ¿ustedes incubaron fintechs? No incubamos. Okay. Hemos comenzado a trabajar con ellos, pero después de crecer y ver que hemos podido crecer y el modelo de negocio que hayan tenido, han podido ellos como fintech crecer y entrar en esos procesos. Así que ha sido interesante ver ese crecimiento también. Qué chévere. Felicitaciones. Sí. Mira, Guillermo, ya para terminar un poco la entrevista, me gustaría pedirte quizás que nos puedas compartir un consejo para un joven ejecutivo, un joven profesional que está queriendo pues crecer en la industria de la tecnología, quizás también en la industria de la banca y que en algún momento pues aspira a liderar equipos, a liderar una empresa. ¿Qué consejo quizás nos podrías dar? A ver, yo comenzaría por la banca, si es que quieres tú, no por tecnología per se. Okay. Comenzaría con la banca para que aquellos jóvenes que quieran seguir vean como el servicio que da las instituciones financieras o las fintechs en este caso son unos servicios que apoyan a la comunidad, al crecimiento del país, definitivamente. Desde un tema de fidelización, desde un tema de bancarización, que es muy necesario evidentemente, retos específicos de nuevas tendencias o nuevas tecnologías que puedan haber también y el apoyo en sí que la banca da al crecimiento del país. Yo creo que por eso tenemos que comenzar a decir, oye, la banca es un sector muy interesante, es un sector muy importante y vuelvo a recalcar, mil disculpas, al crecimiento económico que pueda tener el país por el lado de la industria y de las personas, ¿sí? Después, como tecnología, yo te diría que la tecnología per se ya no es una fortaleza en sí, ¿sí? Lo que hay que pensar es cómo la tecnología apoya es un tema. Entonces, ¿cómo podemos nosotros acompañar a la consecución del plan estratégico comercial específico? No tecnología per se de estudiar tecnología, sino cómo puedo ser yo un habilitante, lo que yo sé, lo que yo conozco. Para negocio. ¿Cómo puede ayudar? ¿Cómo puede ayudar para el negocio, para la eficiencia, para lo que fuera? ¿Sí? Entonces, creo que es verlo como un habilitante. ¿Sí? Okay. Lo uno. Y lo otro, la tecnología, ya no verlo tal vez como un arquitecto de soluciones, ¿sí? No es una tecnología per se. Puede ser que nosotros no sepamos específicamente un servicio de una fintech que hoy por hoy brinda, ¿sí? Pero sí saber y poder pensar y hacer esa arquitectura que te permite apalancar esos servicios dentro de toda esa estructura. Entonces, la tecnología pura y dura es importante, evidentemente. Está en el taca-taca, está en la generación de código, es lo que te permite brindar esas soluciones. La infraestructura son aquellos habilitantes que te permiten que ese código esté y pueda funcionar y pueda procesarse y pueda ejecutarse. Pero creo que lo bonito ahora es más bien visionar nuevamente o ver o diseñar, para no poner palabras, es diseñar esos modelos de arquitectura que te permiten ser eficiente y que te permiten lograr la consecución de esos proyectos. Sabes que justo la semana pasada escuché una frase que me encantó, la dijo el vicepresidente de transformación de Grupo Futuro. Yeah. Dijo que hay que llevar la innovación al límite de lo técnicamente posible. Pareció una gran frase. Entonces, justamente visionar a futuro y romper justamente lo que hoy se conoce como posible, porque la tecnología está para eso, ¿no? Sí. Para crecer tanto como empresa, como humanidad, como sociedad, habilitar medicina, habilitar soluciones para nuestro día a día y en general. Entonces, totalmente de acuerdo, Mateo. Yo te agradezco mucho, Guillermo. Nada más quisiera preguntarte un podcast, un libro o una película que nos recomiendes para ver. Sobre bancas, sobre negocios. Algo que tú consumes, un programa que tú dices, chuta, me gusta. Verás, te voy a romper el esquema porque no te esta no te la esperas definitivamente, creo yo. Dispara. Y es algo que he estado pensando yo últimamente y fue producto de la conversación con mis hijos. Te voy a decir el nombre de una película. Wall-E. Oh. ¿Sí? Sí, claro, que la he visto. En Wall-E llega a un punto en donde tú comienzas a pensar cómo la tecnología, ¿sí?, aborda la forma de vivir. Y al final, cuando ves en la película, ves gente que está totalmente 100% dependiente de la tecnología, en donde el ser humano ya está simplemente acostado en una poltrona sin hacer absolutamente nada, ¿sí? Y cómo la tecnología ha abordado todo ese tema. A alguien le preguntaban
¿Cuáles crees que son las profesiones que a futuro deberían existir? Y se mencionaba el tema de agricultura, por ejemplo, todo lo que podemos hacer con las manos, un tema muy, muy importante. Pero fuera de eso, ¿por qué te digo, Wally? Porque creo que tenemos que llegar a un punto de considerar a la inteligencia artificial en este caso como un habilitante muy importante, pero por otro lado tenemos que saber hasta dónde tenemos que llegar en ese límite que mencionabas tú. Desde dos perspectivas. La una es una perspectiva ética, que lo acabamos de conversar hace un momento. Y lo segundo es, debes considerar que de aquí a un par de años la tecnología artificial tiene tanta potencia el día de hoy, sí, que la inteligencia artificial va a haber aprendido todo lo que ha pasado en la humanidad en un par de años. Y ahí no hay más que aprender. ¿Qué va a pasar en ese momento? Entonces yo creo que antes de llegar a ese momento también tenemos que redireccionar nuestros esfuerzos a que veamos más de una perspectiva de sostenibilidad. Hoy tenemos que enfocarnos más en que esta tecnología vaya a otros segmentos que posiblemente necesitan más que ahora de las finanzas, para no matar a otro sector. A otro sector. Oye, tenemos que enfocarnos más en el tema de la medicina. Tenemos que enfocarnos más en el tema de la agricultura. Tenemos que enfocarnos más en el tema de la educación. Tenemos que enfocarnos más en temas más sostenibles que nos permitan al mundo seguir adelante, y no con una tecnología que estamos viendo hoy por hoy lastimosamente que pasa en varias guerras que estamos viendo, que se está aprovechando la tecnología para cada vez ser más eficientes en cuanto a las armas. Sí. Entonces, Wally, perfecto, sí, me deja pensando de qué va a pasar de aquí a 3 a 5 años cuando se haya aprendido todo lo que la humanidad conoce, sí, y qué va a pasar en ese momento. Es otro universo. Yo te agradezco un montón, Guillermo, por todo este tiempo que pues hemos podido conversar. Creo que debemos ver esta película ahora que lo dices con este enfoque, volver a verla. Muy bien. Y de nuevo, te agradezco, Guillermo. Ok, un gusto, Mateo. Gracias. Muchísimas gracias a ti. Muy te amable. agradezco mucho. Gracias, Guillermo. Gracias a ti.